¿Te has detenido a pensar en las palabras que pronuncias antes de dormir? Lo que sale de tu boca en esos momentos de silencio puede abrir puertas espirituales poderosas. En Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta afirmación nos muestra que incluso antes de cerrar los ojos, lo que declaramos tiene un impacto eterno. Hoy exploraremos cómo ciertas palabras específicas, dichas en intimidad con el Espíritu Santo antes de dormir, pueden transformar no solo tu descanso, sino también tu conexión con Dios. Te mostraremos cómo estas 9 palabras pueden bendecir tu alma, alinearte con la voluntad divina y preparar tu corazón para un nuevo día lleno de propósito. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en el momento más íntimo del día? Muchos terminan el día con una mezcla de agotamiento, preocupaciones y pensamientos dispersos. Se recuestan esperando que el sueño traiga descanso, pero el corazón sigue agitado, la mente no se apaga y el espíritu permanece inquieto. Porque hay noches en las que, aunque el cuerpo duerme, el alma parece no encontrar paz. La respuesta está en lo que ocurre justo antes de cerrar los ojos. Es en ese momento, en ese instante de vulnerabilidad y silencio, donde el cielo puede descender o donde puede cerrarse la puerta espiritual que Dios deseaba abrir. No se trata de un ritual ni de una fórmula mágica. Se trata de lo que pronuncias, de lo que declaras con el corazón. Porque tus últimas palabras del día no son meros suspiros, son semillas. Y como toda semilla, tienen el poder de dar fruto. Proverbios 18:21 lo afirma con una claridad contundente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Esta verdad no se limita a las conversaciones diurnas ni a los tula. Importantes. También se extiende al susurro que apenas se escucha en la oscuridad del cuarto, al pensamiento que se transforma en oración, al suspiro que se convierte en clamor. Muchos creen que el momento de oración más fuerte es durante el día, cuando estamos activos, conscientes, atentos. Pero en realidad hay un momento aún más poderoso, cuando el alma está por desconectarse del mundo exterior, cuando el espíritu queda libre para entrar en comunión directa con el Padre. Es entonces cuando las palabras que decimos tienen un eco distinto, una profundidad mayor, una repercusión invisible pero real. En las Escrituras encontramos numerosas ocasiones en que el descanso nocturno fue un portal hacia lo divino. Jacob, por ejemplo, al recostar su cabeza sobre una piedra en Betel, tuvo uno de los encuentros más significativos de su vida. Génesis 28:12 relata: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Este no fue un simple sueño, fue una manifestación espiritual que transformó la percepción de Jacob sobre su destino. Y todo comenzó en el silencio de la noche, justo cuando el cuerpo entraba en reposo. ¿Qué habría sucedido si su espíritu no hubiese estado dispuesto? ¿Qué pasaría si nuestras noches también pudieran convertirse en altares? Si nuestras últimas palabras fueran llaves que abren puertas invisibles. No es casualidad que muchos profetas y siervos de Dios hayan recibido revelaciones profundas durante el descanso. El joven Samuel, en 1 Samuel 3, escuchó su nombre pronunciado por Dios mientras dormía. Al principio pensó que era Elí quien lo llamaba, pero después de varias veces, Elí le enseñó la respuesta adecuada. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estas palabras no fueron decorativas, fueron una llave, una puerta que Samuel abrió para recibir su destino profético.
Imagina si esa noche hubiese terminado con indiferencia. Imagina si Samuel simplemente hubiese ignorado la voz y cerrado su corazón. Pero no lo hizo. Sus palabras finales del día fueron rendidas, dispuestas. Y esa disposición le permitió escuchar lo que muchos anhelan oír durante toda una vida: la voz directa del Creador. El Espíritu Santo es sensible, íntimo, personal. Él no entra donde no es invitado, no se manifiesta donde no se le honra. Y aunque habita en nosotros, su presencia puede ser despertada o silenciada, dependiendo de nuestra actitud. Efesios 4:30 nos advierte: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras, incluso aquellas dichas en lo privado, incluso aquellas que parecen pequeñas, tienen un impacto directo sobre la relación que tenemos con Él. Si durante el día nuestras palabras pueden alejar su presencia, ¿cuánto más no podrían nuestras palabras nocturnas atraerlo, conmoverlo, hacer que repose sobre nosotros mientras dormimos? Hay quienes experimentan pesadillas recurrentes, insomnio, ansiedad nocturna. Y aunque muchas causas pueden ser naturales, hay una dimensión espiritual que no debe ser ignorada. El enemigo sabe que el momento antes del sueño es un espacio de influencia. Siembra miedo, inquietud, dudas. Pero así como el enemigo puede sembrar, también podemos sembrar nosotros. Podemos declarar palabras que limpian, que purifican, que sellan nuestro entorno con la paz de Dios. Palabras que no solo calman nuestra mente, sino que invitan al Espíritu Santo a manifestarse durante la noche, trayendo sueños proféticos, descanso reparador y presencia tangible. Salmos 4:8 declara con confianza: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta no es solo una oración, es una declaración espiritual. Es el tipo de palabras que el Espíritu Santo ama escuchar. Son afirmaciones que reconocen quién es Dios, que le dan autoridad, que rinden el control del descanso al único que puede velar, incluso cuando cerramos los ojos. Porque mientras dormimos no tenemos defensa, no podemos protegernos, no podemos controlar lo que ocurre. Pero cuando entregamos ese momento a Dios, Él vigila, Él actúa, Él obra. David, el autor de muchos salmos, comprendía esta verdad. Antes de dormir muchas veces componía cánticos, oraciones, declaraciones de fe. No solo oraba por protección, sino que adoraba, alababa, rendía su alma. En Salmo 63:6 afirma: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Para David, las noches no eran espacios vacíos, eran oportunidades para reencontrarse con Dios, para hablar con Él sin interrupciones, para dejar que su alma se refrescara. El Espíritu Santo no duerme. Él espera ese momento para obrar, para enseñar, para consolar, pero necesita ser invitado. Y nuestras palabras son esa invitación. Imagina cada noche como un altar. Imagina que cada palabra que pronuncias es una ofrenda. Algunas ofrendas traen fuego del cielo, otras solo humo. Las palabras dichas desde un corazón rendido, humilde, agradecido, tienen un aroma que el Espíritu Santo no puede resistir. Y no se trata de palabras rebuscadas, ni de oraciones largas o elocuentes. Se trata de autenticidad, de decir lo que nace del alma. A veces una sola palabra, dicha con fe, puede abrir los cielos. A veces un simple gracias tiene más poder que 1000 discursos. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Lo importante no es la forma, sino el corazón que las pronuncia. A lo largo de los años he conocido a personas que han transformado sus noches simplemente cambiando sus últimas palabras del día. Personas que vivían con temor y ahora duermen con paz.
Personas que sentían soledad y ahora experimentan consuelo. ¿Qué cambió? No sus circunstancias. Cambió su lenguaje, cambió su disposición. Decidieron que su cama no sería un lugar de queja, sino de comunión. Decidieron que sus últimas palabras serían semillas de vida, no de duda. Y el resultado fue una noche distinta y poco a poco una vida distinta. Muchos creen que hablar con Dios es algo que solo se hace en la mañana o en la iglesia, pero la noche es un campo espiritual tan fértil como cualquier otro momento del día. De hecho, Jesús mismo buscaba la noche para orar. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y en Lucas 6:12 leemos: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si el Hijo de Dios encontraba en la noche un lugar sagrado para hablar con el Padre, ¿cuánto más nosotros deberíamos aprovechar ese tiempo para sembrar nuestras palabras en lo eterno? No necesitas un lugar especial ni una postura específica. Solo necesitas un corazón dispuesto y una boca alineada con la fe. El enemigo intentará llenar ese momento con distracciones, con cansancio, con pensamientos de culpa o ansiedad. Pero tú puedes redirigir esa atmósfera. Puedes decidir que al final del día tus palabras no serán para el miedo ni para el lamento, sino para el Espíritu Santo. Él está esperando. Él anhela ser llamado. Él quiere reposar sobre ti mientras duermes, pero necesita una invitación sincera. Y cuando esa invitación se hace noche tras noche, algo comienza a cambiar. Los sueños ya no son confusos, sino direccionados. El despertar ya no es cansado, sino lleno de propósito. El alma ya no se siente sola, sino acompañada, porque cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón que lo honra incluso en el último aliento del día, Él responde, Él se queda, Él transforma, Él habla. La noche nunca volverá a ser igual cuando comprendas que tus últimas palabras pueden construir un altar invisible donde Dios mismo habita. En ese altar no necesitas incienso, ni fuego, ni sacrificios, solo necesitas tus palabras. Palabras simples, palabras sinceras, palabras que brotan desde lo más profundo del alma y se elevan hacia lo alto como un susurro que atraviesa el cielo. Y cuando pronuncias esas palabras con fe, con gratitud, con rendición, el Espíritu Santo no solo las escucha, las ama, las recibe y en respuesta Él se manifiesta. Porque donde hay adoración sincera, Él siempre se manifiesta. No importa si estás solo en tu habitación, si el día fue difícil, si el cansancio te abruma. Cuando decides terminar el día con palabras que honran a Dios, el cielo responde. Y lo que comienza como un simple gesto con el tiempo se convierte en una práctica espiritual poderosa. La noche ya no será un lugar de olvido, sino de encuentro. Ya no será solo el cierre de un día, sino la apertura a una dimensión espiritual que muchos han ignorado. Porque cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón que lo invita con palabras sinceras antes de dormir, Él no solo visita, Él se queda. Y su presencia, incluso mientras duermes, te transforma desde adentro hacia afuera. La atmósfera espiritual de una habitación puede cambiar por completo con solo unas palabras. Lo que se pronuncia en voz baja, con el corazón rendido y la mente alineada a la voluntad de Dios, tiene el poder de traer al Espíritu Santo desde el silencio al centro del momento. Muchas veces se piensa que para activar la presencia de Dios se necesita un evento masivo, una reunión intensa o un grupo de adoración. Pero la verdad es que el Espíritu Santo responde con la misma intensidad al susurro solitario que se alinea con su verdad, como lo haría a un clamor multitudinario. Porque no es el volumen lo que lo atrae, sino la intención y la pureza de lo que se dice. Las palabras tienen peso eterno.
no son solo sonidos articulados, son declaraciones espirituales que pueden invocar lo sagrado o cerrar la puerta a lo divino. En Efesios 4:29 se nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aunque este versículo habla de las interacciones entre personas, también revela un principio profundo. Las palabras no solo afectan a quien las recibe, sino que modifican el ambiente donde son pronunciadas. Cuando lo que se habla es limpio, verdadero, santo, el Espíritu Santo se siente atraído, se siente bienvenido, se manifiesta. Más adelante, en el mismo capítulo, Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta advertencia es directa y contundente. Contristar significa herir, incomodar, desagradar. Y lo que produce esa tristeza espiritual no son actos visibles necesariamente, sino muchas veces palabras. La crítica, el rencor, la queja, la duda. Cada una de estas expresiones es capaz de apagar la llama del Espíritu, no porque Él sea débil, sino porque su presencia responde a la santidad. La habitación puede estar en silencio, pero si el alma está llena de murmuración, su presencia se retrae. No se aleja definitivamente, pero sí se oculta, se apaga, se entristece. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina con emociones, voluntad y sensibilidad. En Isaías 63:10, hablando del pueblo de Israel, se afirma: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Este texto muestra con claridad que el Espíritu Santo no es un espectador indiferente. Él reacciona, responde, se involucra. Lo que se dice desde un corazón endurecido puede provocar una retirada espiritual. Pero por otro lado, cuando las palabras se alinean con su carácter, con su palabra, con su naturaleza santa, entonces su presencia se intensifica. La atmósfera cambia. La habitación se llena de algo invisible pero real. Esto cobra especial importancia en el contexto nocturno. En las últimas horas del día, cuando el cuerpo busca descanso y el alma está más abierta, lo que se dice puede ser como incienso que sube o como humo que se desvanece sin sentido. En 1 Tesalonicenses 5:19 se nos exhorta: no apaguéis al Espíritu. Y aunque muchos piensan en acciones grandes al considerar esta advertencia, en realidad lo cotidiano también lo apaga. Una palabra dicha sin reverencia, una expresión cargada de incredulidad, un comentario nacido del temor, son suficientes para cerrar una atmósfera espiritual que antes estaba lista para ser un altar. Por eso las últimas palabras antes de dormir tienen tanta importancia. Son palabras que en la quietud de la noche pueden encender una llama o extinguirla. El Espíritu Santo responde con precisión a lo que brota del corazón. Jesús mismo dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que lo que decimos revela lo que realmente creemos. Y el Espíritu Santo no puede ser manipulado con frases vacías o repeticiones sin convicción. Él se manifiesta donde hay verdad, donde hay fe, donde hay humildad. Las palabras que activan su presencia son aquellas que reconocen su santidad, que invocan su ayuda, que rinden el alma ante su autoridad, ¿no? En el Salmo 19:14 David clama: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta oración muestra la conciencia espiritual que se debe tener sobre lo que se dice.
No todo lo que parece correcto ante los hombres es agradable ante Dios. Las palabras deben ser una ofrenda, deben salir con propósito, deben estar filtradas por la verdad bíblica y cargadas de reverencia. Cuando el Espíritu Santo percibe que lo que se declara está dirigido a honrarle, entonces Él responde con comunión. Él habita entre palabras que elevan, que purifican, que confiesan, que adoran. Jesús también enseñó que nuestras palabras tienen poder para determinar el tipo de cosecha espiritual que recibiremos. En Mateo 12:37 declara: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este principio espiritual no se limita al juicio final, sino que se aplica también a las consecuencias inmediatas que nuestras palabras generan. Una declaración de fe antes de dormir puede atraer revelación, paz, descanso. Una expresión de duda o resentimiento puede cerrar la noche con confusión y carga espiritual. La lengua no solo habla, también abre portales. Cuando el Espíritu Santo se siente honrado por lo que escucha, entonces desciende con dones, con descanso profundo, con sueños reveladores. En el libro de Hechos vemos cómo su manifestación respondía a corazones y palabras alineadas. En Pentecostés los discípulos estaban unánimes, en oración, en espera. Y lo que brotó después fue un viento recio, lenguas de fuego y una manifestación visible. No fue casualidad. Las palabras de los discípulos, sus oraciones y alabanzas habían preparado el ambiente para que el Espíritu viniera. Lo mismo puede ocurrir en la intimidad del cuarto, en la sencillez de una noche entregada a Dios, si las palabras que pronunciamos reflejan entrega, humildad y fe. En Juan 14:26 Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esta enseñanza implica que el Espíritu Santo desea participar activamente en nuestra formación espiritual, pero para que Él enseñe debe haber un alumno atento. Y ese alumno demuestra su disposición no solo escuchando, sino también hablando correctamente. Las palabras adecuadas invitan la enseñanza del Espíritu. Un corazón que cierra el día diciendo: enséñame mientras duermo, instrúyeme en lo profundo, está preparando el ambiente para recibir revelación durante la noche. La Biblia presenta la noche como un espacio propicio para la intervención divina. En Job 33, 15 a 16 se declara: en sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esta es una muestra clara de cómo Dios usa el descanso como un canal de comunicación. Pero esta comunicación necesita una llave de entrada, una disposición, un lenguaje que no apague la voz divina, sino que la estimule. Las palabras que se dicen antes de dormir pueden ser la llave que abre la revelación o el cerrojo que impide el consejo divino. Cuando se comprende que cada palabra tiene un valor espiritual, entonces el creyente comienza a cuidar lo que pronuncia con la misma atención con la que cuida lo que ora. No se trata de un legalismo, sino de una conciencia elevada. Se trata de saber que el Espíritu Santo es santo. Y donde hay reverencia, hay manifestación. Donde hay ligereza, hay ausencia. Por eso cada noche, al acercarse el momento de dormir, no basta con pensar cosas buenas. Es necesario decirlas, declararlas, hablarlas con sinceridad, con intención, con expectativa, porque las palabras activan, las palabras preparan, las palabras atraen. No se puede esperar una noche llena de paz cuando las últimas palabras del día fueron cargadas de queja. No se puede recibir descanso profundo si la boca se cerró con amargura. El Espíritu Santo no puede ser parte
activa de una noche que fue sellada con incredulidad. Pero cuando se pronuncian palabras que exaltan la bondad de Dios, que reconocen su soberanía, que entregan el alma en humildad y fe, entonces su presencia se manifiesta y el descanso se convierte en un terreno fértil para lo sobrenatural. El lenguaje es una herramienta espiritual. Lo que se dice edifica o destruye, atrae o repele, abre o cierra. El Espíritu Santo, siendo Dios, no está limitado, pero sí responde a lo que se le ofrece. Y lo que se le ofrece con la boca debe ser coherente con lo que hay en el corazón. Cuando ambas cosas están alineadas, entonces se produce una comunión profunda, un mover interno que no depende de las circunstancias externas. El descanso se convierte en adoración, el sueño en revelación, la habitación en santuario. Todo comienza con lo que se dice. Y no se necesita una gran oración para lograrlo. Basta con que lo dicho sea verdadero, sea limpio, sea alineado con la palabra. En 2 Corintios 4:13 se afirma: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esta es la clave. Se habla porque se cree, se declara porque se está convencido. Y cuando el Espíritu Santo percibe que la fe está en lo que se dice, entonces Él actúa, Él consuela, Él enseña, Él reposa. La noche puede ser más que un cierre de jornada, puede ser un encuentro con lo eterno. Y todo comienza con palabras que despiertan al Espíritu. Palabras que lo llaman, que lo honran, que le ceden el control. Él está esperando. Solo necesita escuchar algo que le recuerde quién es Él. Algo que declare que el alma está lista. Y cuando lo escucha, no duda. Él viene. Y su presencia lo cambia todo, incluso mientras dormimos. Cuando un corazón se dispone a hablar con Dios, especialmente antes de dormir, no necesita un léxico elaborado ni frases compuestas con artificio humano. Lo que busca el Espíritu Santo es verdad, sinceridad y alineación con el carácter de Dios. Cada palabra que se pronuncia desde esa posición de reverencia tiene el poder de traer luz, incluso en medio de la más profunda oscuridad. A medida que el creyente comprende que el lenguaje tiene dimensión espiritual, comienza a elegir sus palabras no por costumbre, sino por su valor eterno. El Espíritu Santo responde con precisión a expresiones que encapsulan la esencia del Evangelio, que evocan la santidad, que comunican humildad, que proclaman redención. Estas no son solo palabras para ser repetidas mecánicamente, son llaves espirituales que al ser pronunciadas con fe abren atmósferas celestiales. Son palabras que el Espíritu reconoce porque nacen del mismo corazón de Dios. En la Escritura, cada vez que alguien decía ciertas frases cargadas de significado espiritual, la respuesta divina no se hacía esperar. Cuando David clamó en medio de su quebranto, sus palabras no fueron adornadas, sino nacidas de lo más profundo de su alma. En el Salmo 51, uno de los pasajes más penetrantes de toda la Biblia, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Estas no fueron palabras lanzadas al viento, fueron el reflejo de un corazón que reconocía su necesidad urgente de gracia. En esas palabras, el Espíritu Santo encontró un eco perfecto, porque donde hay rendición, Él actúa, porque donde se reconoce la necesidad de Dios, Él desciende con su presencia. Las palabras que el Espíritu Santo ama escuchar están profundamente arraigadas en el mensaje del reino. Son palabras que confiesan dependencia,
que exaltan la soberanía divina, que no buscan impresionar, sino simplemente rendirse. En Lucas 18:13, Jesús relata la oración del publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y añade que esta oración fue más aceptada que la del fariseo. Lo que marcó la diferencia no fue la cantidad de palabras, ni la estructura teológica, sino la humildad que se escondía detrás de cada sílaba. Esta clase de expresión no solo mueve el cielo, sino que abre camino para que el Espíritu Santo repose en quien la pronuncia. Antes de dormir, cuando el alma ha vivido un día de batallas visibles e invisibles, hay un tipo de lenguaje que actúa como bálsamo. No es lenguaje elaborado, son expresiones que reflejan un alma que se sabe pequeña delante de Dios. Cuando se dice con convicción, perdóname, el cielo responde. Cuando se pronuncia con sinceridad, te necesito, la atmósfera espiritual se transforma. Estas palabras no son códigos secretos, sino declaraciones poderosas que el Espíritu reconoce como verdaderas. Porque en ellas no hay orgullo, solo rendición. En ellas no hay vanagloria, solo un anhelo profundo por la cercanía divina. En Mateo 8, un centurión romano se acercó a Jesús con una petición urgente por su siervo enfermo. Cuando el maestro se ofreció a ir, el centurión pronunció una frase que hasta hoy resuena como una de las expresiones de fe más puras jamás registradas. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús se maravilló ante tal fe. Esta frase no solo fue escuchada, fue celebrada por el propio Cristo. Y es precisamente ese tipo de expresión la que el Espíritu Santo honra. Una declaración que reconoce la autoridad de Dios, la indignidad humana y la confianza absoluta en su poder. Cuando antes de dormir se proclama algo semejante, se abre una puerta espiritual para que el Espíritu se manifieste. Las palabras que el Espíritu Santo ama no son esloganes ni fórmulas religiosas, son verdades profundas convertidas en suspiros del alma. Cuando se dice confío en ti, se está renunciando al control. Se está declarando que solo Dios puede sostener el mañana. Esa es una frase que el Espíritu honra, porque donde hay fe, Él obra. En Romanos 15:13 Pablo ora diciendo: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu se manifiesta en el creer, y el creer se expresa con palabras. Por eso, cuando se pronuncian frases cargadas de fe, aunque cortas, aunque simples, el cielo las toma y responde con poder. Jesús mismo, en el momento más agudo de su agonía, no pronunció discursos. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta expresión es una muestra perfecta de cómo una frase sencilla puede sellar una rendición total. Esa entrega conmueve al Espíritu Santo, porque en ella no hay resistencia, solo hay confianza, solo hay dependencia, solo hay reconocimiento del Padre como el único digno de sostener el alma. Cuando un creyente al final del día dice desde lo profundo: en tus manos me pongo, no está simplemente cerrando los ojos, está entregando el control, está consagrando el descanso, está declarando que el sueño no será una desconexión, sino una continuación de su comunión con Dios. En Isaías 26:3 se encuentra una promesa poderosa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz prometida no se produce por técnicas humanas, sino por una confianza verbalizada. Cuando el alma se atreve a decir: mi paz está en ti, el Espíritu Santo se activa, porque está escuchando una confesión que proviene de la palabra. Él no reacciona a emociones pasajeras, sino a verdades firmes. Y cuando una palabra dicha por un hijo de Dios
refleja lo que el Padre ya ha dicho, entonces hay comunión, hay manifestación, hay reposo. En el Antiguo Testamento el profeta Isaías tuvo una visión del trono de Dios. En Isaías 6:5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Su primer impulso al ver la gloria fue reconocer la impureza de sus labios. Y fue precisamente entonces que un serafín tomó un carbón encendido y tocó su boca, purificándolo. Esta escena muestra el poder de una confesión sincera. Cuando se admite la necesidad, cuando se reconoce la santidad divina frente a la debilidad humana, entonces viene la limpieza. Y todo comienza por lo que se dice. El Espíritu Santo, que conoce la verdad más allá de las palabras, responde cuando hay integridad entre lo que se vive y lo que se declara. Por eso, antes de dormir, cada palabra debe ser medida no por su forma, sino por su origen. Si nace del ego, no trasciende. Si nace de la rutina, no impacta. Pero si nace del Espíritu, si está enraizada en la Escritura, si es fruto de un alma que ha sido tocada por Dios, entonces el Espíritu Santo se mueve. Él no necesita muchas palabras, necesita palabras verdaderas, palabras que reflejen quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Palabras que no buscan obtener algo, sino simplemente rendirse a todo. Palabras que no piden explicaciones, sino que confiesan confianza. En 2 Crónicas 20:12, cuando el rey Josafat enfrentaba una amenaza imposible de vencer, oró diciendo: oh Dios nuestro, en nosotros no hay fuerza, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esta frase contiene un principio eterno. Cuando el hombre reconoce su límite y vuelve su mirada a Dios, entonces el poder de Dios se manifiesta. Esa mirada se traduce en palabras, y esas palabras, cuando se pronuncian con fe, atraen la atención divina. El Espíritu Santo se activa en ambientes donde hay reconocimiento y humildad. Él desciende cuando escucha la voz de quien ha dejado de confiar en sus propios recursos y ha decidido confiar en el poder del Altísimo. En la noche, cuando todo calla, lo que se dice resuena con más claridad en el ámbito espiritual. Las palabras que el Espíritu ama no son aquellas que repiten lo que otros han dicho, sino las que surgen de un encuentro personal con Dios. Aunque puedan ser las mismas que otro pronunció siglos antes, su poder no está en la originalidad, sino en la verdad que contienen. Y si esa verdad está viva en el corazón de quien las dice, entonces el Espíritu las toma como suyas. Entonces hay comunión, entonces hay descanso, entonces la habitación se convierte en altar y el sueño en adoración. En el silencio de la noche, cuando el alma ha transitado un día entero enfrentando lo visible y lo invisible, las palabras adquieren una textura distinta. No suenan igual que durante la mañana, no pesan igual que al mediodía. En la noche, cada expresión se vuelve más densa, más cargada de lo que realmente habita dentro. Lo que se dice justo antes de dormir tiene la capacidad de encender fuegos o apagar luces. No son repeticiones mecánicas, son confesiones que surgen desde lo más profundo del ser, como ecos que piden al cielo ser escuchados, atendidos, confirmados. Y hay palabras que cuando se pronuncian en ese instante íntimo, tocan una fibra especial en el corazón del Espíritu Santo. En la Escritura encontramos que ciertas frases atraviesan siglos y contextos culturales porque no son fórmulas humanas, sino expresiones del alma ante lo eterno. No son frases que Dios necesita escuchar por su bien, sino palabras que el Espíritu Santo reconoce como puertas que abren paso a su obra, a su consuelo, a su guía. Cuando alguien dice, guíame, está declarando más que una petición.
Está reconociendo que no sabe por dónde andar, que la sabiduría humana no alcanza, que las luces del mundo no bastan. Esa frase tan corta, tan simple, mueve al espíritu, porque es su rol precisamente guiar a los hijos de Dios en medio de un mundo confuso. Jesús lo afirmó claramente en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía no es automática, se activa cuando el corazón reconoce su necesidad. Cuando alguien se acuesta sin saber qué hacer, pero con la voluntad rendida y los labios pronunciando con sinceridad, guíame, entonces el Espíritu responde. Él no solo guía en grandes decisiones, también guía en los sueños, en los pensamientos nocturnos, en las impresiones que vendrán al despertar. La palabra guíame, dicha antes de dormir, es un mapa sin coordenadas, entregado al único que conoce cada rincón del camino. Otra palabra que transforma la atmósfera espiritual cuando se dice desde el Espíritu es háblame. Esa palabra, más que un pedido, es una rendición. Es el alma diciéndole al cielo que no desea dormirse con su propia voz resonando, sino con la voz de Dios sembrando dirección en lo profundo. En el 1 Samuel 3:10, Samuel dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa expresión no fue decorativa, fue una llave espiritual. Marcó el inicio del ministerio profético del joven. Porque cuando el corazón se dispone a oír, el cielo habla. Y no necesita una sinfonía para hacerlo. A veces basta con que una frase correcta sea dicha para que el Espíritu Santo comience a mover todo lo necesario para responder. El que dice háblame está diciéndole al cielo: mis palabras no bastan, tus palabras lo son todo. Esa expresión desarma la autosuficiencia, rompe el orgullo, elimina la necesidad de tener siempre el control. El espíritu se manifiesta con más fuerza donde hay silencio interior, y ese silencio interior se construye con frases que apartan el ego, que disminuyen al hombre para que Dios crezca. En Proverbios 20:27 se dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esa escudriñación no ocurre con ruido, ocurre cuando se da lugar, y ese lugar se crea con palabras que invitan, que abren espacio, que preparan terreno. Pero el Espíritu Santo no solo responde a pedidos, también responde al reconocimiento. Cuando un creyente se acuesta diciendo: eres santo, está declarando algo que transforma la atmósfera invisible. Esa frase no es una información, es una proclamación. Está diciendo que todo lo que el mundo mostró durante el día queda debajo de una verdad superior. Está poniendo el alma en su lugar, reconociendo que lo humano es pequeño frente a la pureza absoluta de Dios. En Isaías 6:3 los serafines no decían otra cosa que: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa palabra no envejece, no pierde valor, no caduca, porque cada vez que se pronuncia, la presencia se manifiesta. No por el mérito de quien la dice, sino por la verdad que contiene. La santidad de Dios es el ambiente natural del Espíritu. Cuando se reconoce su santidad, se está alineando el lenguaje con el cielo. Se está creando un entorno donde el Espíritu no solo puede estar, sino que se deleita en estar. Decir: eres santo antes de dormir no es solo adoración, es purificación. Es declarar que nada del día tiene más poder que la santidad del que todo lo gobierna. Es posicionar el corazón por debajo de lo eterno. Y eso abre el camino para el descanso real. Ese que no viene solo del cuerpo, sino que nace en el espíritu. Otra expresión que tiene un impacto poderoso es: enséñame. Esa frase convierte el descanso en una escuela celestial. Es el equivalente espiritual a dejar el alma abierta
para que el Espíritu escriba en ella mientras el cuerpo reposa. En el Salmo 143, 10, David ora diciendo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esa combinación de enseñanza y guía es lo que el Espíritu Santo desea entregar cada noche. Pero lo hace donde encuentra disposición, donde hay humildad, donde hay palabras que reconocen que no se sabe todo, que se necesita instrucción, que se desea aprender aún en el sueño. Esa expresión también es un acto de guerra espiritual, porque cuando se pide enseñanza divina, se están cancelando todas las voces extrañas que intentan hablar en la noche. El enemigo intenta contaminar el descanso con pensamientos falsos, con sueños que distraen, con palabras que desvían. Pero cuando el alma dice: enséñame, el trono de Dios se establece y toda voz contraria es silenciada. No se trata solo de dormir, se trata de que mientras se duerme, el alma reciba verdad, corrección, dirección. Y eso se activa con una palabra, no con un esfuerzo humano, sino con una disposición verbalizada. Decir enséñame es también abrir la puerta a la transformación. El Espíritu Santo no solo enseña información, Él enseña transformación. Él revela quién es Dios y al mismo tiempo quiénes somos realmente. En Juan 14:26 se promete: es el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo que se aprende por el Espíritu no se olvida, porque no entra solo en la mente, entra en el Espíritu. Y cuando entra allí, transforma. Y esa transformación no espera al amanecer. Comienza en la noche con una palabra sencilla, pronunciada con sinceridad, con reverencia, con expectativa. Lo que ocurre mientras se duerme es tan espiritual como lo que sucede durante el día. Por eso, lo que se declara justo antes de cerrar los ojos puede marcar la diferencia entre una noche cualquiera y una noche de encuentro divino. Las palabras no son solo parte del lenguaje cotidiano, son herramientas, son armas, son semillas, son llaves. Y cuando se usan con sabiduría, alineadas a la palabra, nacidas del Espíritu, el Espíritu Santo responde con poder, con guía, con revelación. No porque las palabras tengan magia, sino porque están en sincronía con la voluntad eterna de Dios. Quien comprende esto no habla por hablar, no declara frases por costumbre. Comienzan a entender que la habitación, por sencilla que sea, se convierte en lugar sagrado cuando las últimas palabras del día están dirigidas al cielo. Que no se necesita más que un corazón humilde y una boca alineada a la fe para provocar un mover espiritual. Que no hay límites físicos que impidan al espíritu moverse cuando lo que se dice es verdad, es rendición, es fe. Que antes de dormir no es el cansancio quien debe tener la última palabra, sino el espíritu renovado, que decide cerrar el día con frases que honren, que abran, que activen. No se trata de intentar impresionar a Dios. Se trata de abrirle el camino. El espíritu no necesita teatralidad, necesita autenticidad. Y cuando se le ofrece eso, entonces Él se manifiesta, no porque haya obligación, sino porque así es su naturaleza. Responde a lo que refleja la verdad de Dios. Las palabras dichas antes de dormir no son un formalismo, son un acto espiritual profundo. Y las que el Espíritu ama, las que hacen que su presencia se manifieste, son aquellas que reflejan el reino, que honran al Padre, que abren espacio a la obra de Cristo. Por eso cada noche es una oportunidad, no para repetir por repetir, sino para declarar desde el alma aquello que el cielo reconoce como digno. Un alma que dice: guíame, háblame, eres santo, enséñame. No está construyendo una rutina, está construyendo una habitación espiritual, un lugar donde el Espíritu Santo no solo visita, sino que habita,
donde el descanso no solo restaura el cuerpo, sino que activa el espíritu, donde lo invisible se vuelve más real que lo visible. Y todo eso comienza con una palabra. Cada palabra dicha antes de dormir tiene el potencial de sembrar en el espíritu una semilla que crece mientras el cuerpo reposa. Cuando se comprende este principio, se deja de hablar desde el cansancio y se comienza a declarar desde la fe. Las palabras que el Espíritu Santo ama no nacen de la rutina, sino de la conciencia espiritual. No se dicen para cumplir, se pronuncian para abrir camino. Son llaves invisibles que encajan en puertas celestiales. Y cuando se dicen con reverencia, esas puertas se abren sin resistencia. Una de las expresiones más poderosas en ese momento íntimo del día es: aquí estoy. No como un reporte, sino como una declaración de presencia, de disponibilidad, de rendición. Esa frase no necesita explicación, es el Espíritu diciéndole a Dios: no importa cómo fue el día, no importa cuánto logré o cuánto fallé, lo importante es que sigo aquí. Es una afirmación silenciosa de pertenencia, una manera de decir que, a pesar de todo, el alma permanece anclada a su Creador. En Isaías 6:8, cuando el Señor pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El profeta responde sin dudar: heme aquí, envíame a mí. Esa respuesta no fue forzada, fue espontánea. Y esa espontaneidad nace de un corazón rendido. Cuando se pronuncia aquí estoy en la noche, se está entregando el alma una vez más. Es una forma de cerrar el día reafirmando la alianza con el cielo. Es reconocer que el tiempo no ha desgastado el compromiso, que el cansancio no ha apagado la fe, que el silencio no ha roto la conexión. Esa frase, simple en apariencia, es poderosa en el espíritu porque le recuerda al cielo que hay alguien todavía dispuesto. El Espíritu Santo honra esa disposición. Él no busca habilidades extraordinarias, busca disponibilidad. Y quien se acuesta diciendo aquí estoy, está diciendo también: estoy listo para escuchar, para ser corregido, para ser dirigido, para ser usado. Otra expresión que el Espíritu Santo recibe con agrado es gracias. No por cortesía, sino como acto espiritual, cuando se pronuncia con convicción. Esa palabra tiene el poder de cambiar atmósfera. No solo es una señal de gratitud, es una declaración de fe. Porque se da gracias no solo por lo que ya se ve, sino por lo que se cree que Dios está haciendo. En 1 Tesalonicenses 5:18 se afirma: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta instrucción no es una sugerencia, es una directiva espiritual. Dar gracias incluso al final de un día difícil es decirle al cielo que se confía en el propósito eterno, aunque no se comprenda todo en el momento. Cuando se cierra el día con gratitud, se está ordenando el corazón, se está recordando que el control no está en manos humanas, que la provisión viene de arriba, que la protección no fue por mérito propio. La palabra gracias, dicha antes de dormir, no es ligera. Es una de las expresiones más poderosas que puede pronunciar un hijo de Dios. Porque donde hay gratitud, el Espíritu Santo se manifiesta. Donde hay queja, se retrae. El lenguaje de la gratitud construye altares invisibles donde el Espíritu reposa. No por obligación, sino porque encuentra ahí el ambiente adecuado para moverse. También está aquella palabra que lo entrega todo, tu voluntad. No como resignación, sino como acto supremo de confianza. Decir esa frase es apagar la ansiedad, es silenciar el temor. Es declarar que el descanso está en las manos correctas. Jesús mismo, en el momento de mayor presión espiritual, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En esa frase está el centro de la vida espiritual. No hay oración más poderosa, no hay declaración más
transformadora. Cuando un creyente cierra el día diciendo tu voluntad, está rindiendo el control, está renunciando a su necesidad de entender todo, está afirmando que confía más en el plan de Dios que en su propia visión. El Espíritu Santo honra esa entrega, porque su obra no se desarrolla en corazones que se aferran, sino en corazones que sueltan. No se mueve donde hay resistencia, se manifiesta donde hay obediencia. Decir tu voluntad no es desconectarse, es alinearse. No es rendirse al caos, es abrazar el orden divino, aunque no sea evidente en el momento. Esa frase, pronunciada antes de dormir, cambia el clima espiritual. Le dice al cielo que hay un alma disponible, confiada, lista para seguir el camino, aunque no lo vea por completo. El Espíritu responde a esa fe silenciosa con paz, con dirección, con presencia. Las palabras pronunciadas en ese último momento del día no necesitan ser muchas, pero sí deben ser verdaderas. Deben salir del alma, no de la costumbre. Deben nacer del Espíritu, no del protocolo. Y cuando se eligen con sabiduría espiritual, el resultado no se hace esperar. El ambiente se limpia, la mente se aquieta, el cuerpo entra en reposo. Y el Espíritu comienza a recibir lo que Dios ha preparado, no porque se lo merezca, sino porque se ha abierto la puerta con las llaves correctas. Cada una de estas palabras actúa como un pacto nocturno, un acto de fe que declara, aunque todo calle, aunque todo duerma, el alma permanece despierta para Dios. Y ese lenguaje no se pierde en el aire, es recibido, es valorado, es respondido. Porque el Espíritu Santo está buscando corazones que se le entreguen no solo en el día, sino también en la noche. Y cuando encuentra un alma que le habla con sinceridad en ese momento final, entonces Él se queda. Y donde Él se queda, todo es transformado, incluso el sueño. El alma no se forma solamente en los grandes momentos de victoria, sino también en los silencios rutinarios, donde se elige una vez más rendirse a la voluntad de Dios. Cada noche representa esa oportunidad. No es un simple cierre de actividades, ni un espacio automático para descansar el cuerpo. Es una hora santa, donde el espíritu puede alinearse con el cielo o apagarse en la indiferencia. Lo que se dice justo antes de dormir no solo moldea el descanso, también prepara el terreno espiritual sobre el cual se caminará al despertar. Las palabras no desaparecen con el sueño, permanecen en el ambiente y marcan lo que vendrá. Cuando las palabras que se pronuncian al final del día están llenas de verdad, de fe, de humildad, ocurre algo en lo invisible. El Espíritu Santo no solo escucha, Él responde. Y esa respuesta no siempre llega con sonidos audibles o visiones extraordinarias. Muchas veces llega en forma de descanso profundo, de pensamientos ordenados, de sueños con dirección, de una sensación de paz que trasciende toda lógica. Filipenses 4:7 lo dice con claridad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es una emoción pasajera, es una presencia activa. Es el resultado de un corazón que supo alinearse al final del día con la voz de lo eterno. Lo que se declara noche tras noche se convierte en hábito espiritual y ese hábito moldea el carácter. No es lo mismo dormir con palabras de frustración que con palabras de fe. No es igual cerrar los ojos con quejas que con gratitud. Porque lo que se repite se arraiga y lo que se arraiga da fruto. Proverbios 4:23 advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo que sale de la boca está profundamente conectado con lo que hay en el corazón. Por eso,
Cuidar las palabras nocturnas es también cuidar el corazón, no como una simple disciplina, sino como una decisión espiritual diaria. Cuando el Espíritu Santo escucha cada noche palabras que reflejan su misión, verdad, gratitud,